Tal hermanos, Dios les bendiga, pues estamos nuevamente con ustedes compartiendo un domingo más la palabra de nuestro Dios, continuando con nuestros estudios en el Evangelio según San Marcos. Hermanos, pues, estamos en momentos difíciles, extraños, quizá nunca lo vamos a volver a pasar esto, quizás sí, no lo sabemos, pero aún siempre hay cosas por las cuales agradecer a Dios y siempre también hay razones por las cuales seguir confiando en Él y descansando en Él. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 25. Hermanos, la predicación de esta mañana está titulada El Salvador profetizado. Dice así la palabra de Dios. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno, era la hora sexta cuando le crucificaron. Hermanos, ¿qué les parece si oramos para comenzar? Dios, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que nos hables por medio de ella, nos consueles, Señor, con las verdades eternas que en ellas hay. Y te seguimos rogando por cada hermano, por cada familiar nuestro, Señor, que está convaleciente, especialmente por este virus, Dios. Te rogamos que tú obres en la vida de cada persona, Señor, y te pedimos que también por medio de puedas abrir y ablandar los corazones de aquellos que o se han alejado de ti o siempre han estado renuentes a tu palabra. Te rogamos por cada siervo tuyo, por cada hermano en Cristo, Señor, que está padeciéndolo, que llene sus corazones de paz, de contentamiento y de fe en tu voluntad y en tu soberanía, Dios. Y te rogamos por tus misericordias que obres en sus corazones. Dios, te pedimos, Dios, que cautives nuestros pensamientos siempre en obediencia y en dependencia a ti, Señor, y nos concedas disfrutarte y entregarnos a ti, Señor, todo momento en estos tiempos difíciles. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, nuestra predicación está titulada Un Salvador profetizado. Hermanos, y en este pasaje podemos ver cómo Jesús está siendo llevado a este lugar llamado Gólgota, de la calavera, para ser crucificado, hermanos. Y aquí, hermanos, podemos ver ilustradas historias de la Biblia. Podemos ver que, según las palabras de Jerónimo, aquí Abel es llevado al campo por su hermano para que lo mate. Aquí Isaac sale con Abraham, con la leña y con el carnero atrapado entre la espesura. He aquí que José con la gavilla con la que había soñado y la túnica larga empapada de sangre. Aquí está Moisés con la vara y la serpiente colgando de la vara. Aquí está el racimo de uvas llevado en un bastón. Aquí está Eliseo con el trozo de madera enviado a buscar el hacha que se había hundido y que nadaba hacia el bosque. Aquí está Jonás, que de la madera del barco enviado al mar y al vientre de la ballena durante 3 días. Es decir, la humanidad que por el árbol prohibido cayó al infierno, pero por la madera de la cruz que Cristo y por el bautismo de agua ahora nada al paraíso. Hermanos, dice el primer y segundo versículo de nuestro pasaje de hoy: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Hermanos, obligaron a Jesús a llevar esta cruz, como para agregar humillación a su crucifixión, como parte de
todo este proceso de ejecución que tenían los romanos, pero evidentemente no pudo llevarla porque fue azotado brutalmente. Y tales azotes no habían sido parte de la previa crucifixión, no era parte del programa normal para hacer a alguien, llevarlo a la cruz, sino que habían sido un intento de Pilato por librarlo de la muerte. Pero hermanos, estos intentos tibios y cobardes por parte de Pilato, pues solo redundaron en empeorar la situación. Pero aún estas cosas, hermanos, están en el control de Dios, porque estos cobardes intentos de Pilato por hacerle justicia a este inocente que moría en la cruz, hermanos, redundaron para que la profecía se cumpliese. Y debe quedarnos grabados, hermanos, que no existe tal cosa como neutralidad hacia Jesús. O afirmar que sí nos agradan cosas de Él, pero que sencillamente no tenemos nada en su contra porque no queremos desagradar al mundo. El cristianismo requiere un celo exclusivo por Cristo. Y, hermanos, naturalmente, honrar al Señor y darle su lugar nos hará enemigos del mundo y viceversa. Y nosotros debemos tener este celo exclusivo a Cristo porque Cristo lo merece y porque así lo demanda Él de nosotros. Por lo tanto, hermanos, lo que hizo Pilato unos versículos atrás se parece mucho a lo que muchos cristianos hacen hoy, pero no concuerda con las palabras ni con la actitud misma de Jesús. Bueno, ¿alguna vez te han llamado intolerante o fanático o que te lavaron el cerebro? Si tú le eres fiel y buscas serle exclusivo al Señor, vas a escuchar cosas así. Hermanos, pero si haces lo que hizo Pilato, ceder, entonces recibirás la aceptación del mundo. Hermanos, pero todo esto estaba bajo el control soberano de Dios. Dios usó soberanamente esta tibieza y este deseo de popularidad de Pilato porque las Escrituras nos enseñan claramente que para que un sacrificio o aquel sacrificio para el perdón de pecados debía ser cruento. Y pone especial énfasis en la sangre, porque Levítico 17:11 dice que la vida de la carne en la sangre está. Y también Hebreos nos menciona que sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, hermanos, el hecho de que Jesús fuera previamente lacerado con estos látigos romanos, sí, fue una consecuencia de estos intentos pusilánimes de Pilatos, pero también estaban bajo la mano soberana de Dios para cumplir sus requerimientos previos, y por lo tanto nuestra predicación está titulada Un Salvador profetizado, porque aunque Pilato hizo esto sin saber, hermanos, todo calzaba en el plan soberano de nuestro Dios. Y, hermanos, verdaderamente nuestro Salvador es un Salvador profetizado. Porque en el Antiguo Testamento se construyó todo un tabernáculo para anticipar lo que sufriría Jesús respecto a la crueldad y lo sangriento que sería el sacrificio que era requerido así por la justicia de Dios. Y sabes, se hizo todo este tabernáculo en el Antiguo Testamento y constaba de 3 lugares. Y en la tienda 2, el lugar santo y el lugar santísimo. Y dentro de este lugar santísimo estaba el arca del pacto, y encima del arca del pacto había una plancha de oro llamada propiciatorio.
Y una vez al año el sacerdote entraba para derramar sangre en el propiciatorio. Este propiciatorio era el lugar que representaba la ira de Dios derramada sobre la víctima que se sacrificaba. Hermanos, pues Cristo vino a cumplir todas esas anticipaciones, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacerdote que entra en el lugar santísimo, pero también Él es el propiciatorio, porque fue su cuerpo mismo donde la sangre del pacto que nos compró y lavó nuestros pecados fue derramada, y donde también fue derramada la ira de Dios en su propia carne. Pero hay algo más todavía. El odio que sentían los judíos por Jesús y lo mucho que empujaban a los romanos para llevarlo fuera de la ciudad, porque por eso lo crucifican en el Gólgota, hermanos, porque si tú estudias un poquito de historia, sabrás que los romanos hacían las crucifixiones en la calle, en la ciudad, porque era un sacrificio público, con el fin de poder hacerle a la gente temer y honrar al imperio y mostrarles su poderío y también, de cierta manera, infundirles miedo para hacerle fieles a la nación, al imperio romano. Por lo tanto, no era el plan de los romanos crucificarlo allá en un monte, sino en la calle donde la gente lo pudiera ver, dentro de la ciudad. Pero los judíos, hermanos, en su desprecio por Jesús, pidieron que fuera llevado fuera de la ciudad, que fuera sacrificado fuera de la puerta de la ciudad, y sin saberlo estaban cumpliendo las escrituras, cegados por su odio. Mira lo que dice Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y esto tiene su base en el Antiguo Testamento. En Levítico 16:27 dice: sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel y su carne y su estiércol. Hermanos, Jesús fue sacado de la ciudad porque los judíos consideraban que era indigno de morir ahí, sin saber que estaban empujando a que se cumplieran las profecías que Dios había anunciado. Hermanos, y este lugar, Calvario, recibe su nombre porque era una montañita en forma de, un monte en forma de calavera. Y ahí fue crucificado el Señor, ¿no? En este campo de los condenados, y ahí se alzaron las banderas del martirio para los suyos. En este lugar de la calavera, en el lugar de muerte y de condenación, que por el sacrificio de Cristo se convirtió en un lugar de salvación. Y algo importante que mencionar acerca del Gólgota, de este Calvario, hermanos, es que en la tradición judía se sostiene que fue en este mismo monte que Abraham llevó a su hijo Isaac para ser sacrificado. Y fue donde Abraham le dijo a Isaac: Jehová Jireh. Y hermanos, no sé si esto es verdad, no sé si es exactamente el mismo monte, pero sí es una clara ilustración de la provisión de Dios, donde Dios llevó a su hijo con el dolor de su alma, porque es su hijo precioso, amado, en quien tiene complacencia, pero lo entregó para la alabanza de su gloria y para nuestra salvación. Hermanos, cada detalle de la crucifixión de Jesús tiene un propósito, y ya hemos mencionado un par hasta aquí. Y no debemos cansarnos de recordar
que nuestro Dios es soberano. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar tiene un plan, pero también tiene la capacidad de llevar a cabo ese plan, porque todo lo que pasa está bajo su control. Hermanos, y si Dios planeó tan detalladamente, profetizó tan detalladamente el plan de Cristo, ¿cuánto más no tendrá planeado cada detalle de nuestra vida que compró con la sangre de ese pacto y de ese plan de redentor del que estamos leyendo esta mañana? Bueno, la semana pasada mencionamos que la forma judía de la pena capital, de lo que Jesús merecía por la blasfemia que lo condenaban de hacerse igual a Dios, de declararse rey de los judíos, era ser lapidado, era ser muerto a pedradas. Pero ninguna palabra de Dios puede fallar. Y por lo tanto, hermanos, Pilato ordenó que Cristo fuera crucificado, que era la forma romana de crucifixión, dedicada únicamente para los criminales más viles. Pero ¿sabes algo? Te voy a invitar a que vayas al Salmo 22:16 y encontrarás las palabras del rey David. Horadaron mis manos y mis pies. Hermano, era una muerte horrible, una muerte injusta, pero una muerte dentro de la voluntad de Dios, y su profecía hacía más de 1000 años para su Hijo. Hermanos, en segundo lugar, Jesús podemos encontrar en Isaías 53:12 que con los transgresores fue contado. ¿Y por qué Jesús fue crucificado en Gólgota, hermanos? Porque los judíos querían añadir más indignidad e insulto al Señor. Era una declaración pública de que ese hombre que se consideraba el rey de los judíos no era sino parte de la peor escoria de la humanidad. Era una expresión de malicia y de odio contra Jesús, hermanos, pero no se dieron cuenta que era parte del cumplimiento de la predicción mesiánica de ser contado con los impíos. Y saben, hermanos, en este lugar del Gólgota, donde Jesús fue crucificado, está representada la salvación por la madera o por el madero de los árboles. La primera madera por la que se hizo necesario lo que estamos leyendo esta mañana fue la madera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la segunda madera es un bien puro para nosotros. Es la madera de la vida. La primera mano extendida hacia aquel madero tomó la muerte, pero la segunda mano tomó de nuevo la vida, hermanos, que se había perdido. Por este madero de la cruz, hermanos, somos llevados a través de un mar tempestuoso de ira. De ahí nos rescata el Señor para ir a la tierra de los vivientes, para ir a entrar a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Porque por su cruz, hermanos, Cristo ha quitado nuestro tormento. Y por su muerte, hermanos, Él ha matado nuestra muerte. ¿Sabes? En un sermón, San Agustín mencionó que la serpiente representa la muerte. Y San Gregorio Niceno mencionó que la serpiente representa el pecado. Y podemos ver fácilmente en las escrituras que la serpiente representa a Satanás, y ambas cosas están íntimamente ligadas. Y te menciono esto, hermanos, porque podemos pensar en la vara de Moisés, de la que Jesús mismo hizo alusión, en donde Dios le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y levantarla con su vara. Y Jesús dijo, así seré levantado yo, dando a entender su tipo de muerte. Pero podemos ir aún antes, hermanos, donde Moisés aún está en Egipto y Dios hace que su vara se convierta en serpiente.
¿Y qué hace esta serpiente, hermanos? Se devora a las demás. Lo mismo pasó con Jesús. Tomó el pecado sobre sí, tomó la muerte sobre sí para vencerla. Y en la cruz, con su muerte, consumió la muerte, venció a Satanás y destruyó el pecado y nuestra condena. Dice el versículo 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El Salmo 69, 22, hermano, nos dice, me dieron a comer hiel cuando tuve sed, me dieron a beber vinagre. Y verdaderamente los soldados romanos hicieron esto. Hermanos, cuando leemos el texto de que Jesús no tomó aquello que le ofrecieron, es que verdaderamente lo rechazó. En el Imperio Romano, la mirra mezclada con vino se utilizaba como una especie de analgésico, especialmente para los moribundos y aquellos que eran condenados a muerte. Y parecería una especie de misericordia de parte de los romanos que le ofrecieran esto a las personas, incluido Jesús. Pero no era así, hermanos. Les daban a tomar mirra con vino con el fin de intoxicarlos, ¿sabes? Con el fin de que se pudieran ser clavados a la cruz sin presentar ningún tipo de resistencia porque estaban fuera de sí. Así que aquello que parecía una misericordia para mitigar el dolor o anestesiar los padecimientos de la crucifixión era en realidad una manera de facilitar clavar a la víctima a la cruz. Y hermanos, hemos visto cómo estas personas carecían completamente de misericordia. Y aún su manera de expresar su misericordia era mala. Prefirieron liberar a Barrabás, este asesino y ladrón, antes que a Jesús. Bueno, no hubo ni un eco de misericordia en las acciones de los soldados, ni en las acciones de los que estaban presentes. Y tal es el raciocinio del humano sin el Evangelio, hermanos. Escoge mal, escoge lo que lo esclaviza, escoge la falta de perdón, el orgullo, las decisiones del corazón. Es fácilmente engañado por los placeres de la propia carne y la vanagloria de esta vida. Escoge lo que le vuelve infeliz, lo que le quita dignidad, lo que lo destruye. Hermanos, y esto es importante recalcar, si tú porque hay cristianos que tienen hijos y, sabes, están sumamente preocupados por la educación secular de su hijo porque quieren que escojan bien, quieren que escojan la mejor carrera, quieren que escojan la mejor plan para un negocio, las decisiones que van a tomar sus hijos, pero poco están interesados en que sus hijos conozcan al Señor y escojan sus caminos. Se esfuerzan porque sus hijos tengan acceso a las mejores escuelas o a cierto grado de educación, pero pocos se preocupan por las decisiones espirituales de su hijo. Hermanos, la mayor necesidad para que una persona sea sabia, le vaya bien y tome buenas decisiones no es una escuela de calidad, es una relación con Jesús. Y es triste ver que en cristianos hay mucho afán por una educación secular, pero están
probablemente completamente despreocupados porque conozcan a Jesús y que su sabiduría y su temor los lleve a escoger bien. A diferencia de estos sacerdotes y hombres romanos que escogieron lo terrenal, lo temporal, a cambio del Salvador y el dador de la vida. Pero por otro lado, hermanos, Jesús rechazó tomar la mirra que se le estaba dando, porque él no necesitaba ser drogado para dejarse clavar a la cruz. Él fue voluntariamente a padecer y a Jesús le fue quitado por el Padre, hermanos, todo deleite. No hubo ni un gramo de misericordia para él. Él debía padecer en plena conciencia la ira que el Padre derramaba por nuestro pecado. Ni un destello de compasión o de buena voluntad para su persona. Fue completamente rechazado por el Padre, y con ese rechazo, hermanos, le fue quitado también cualquier especie de bondad, y por lo tanto Jesús no buscaba mitigarla, sino recibirla en su plenitud. Y por esta razón, hermanos, como en su carne y como en su alma principalmente, sufrió los horrores del infierno. Muchos piensan, hermanos, que en el infierno, y yo sé que lo has escuchado, pareciera como si Satanás es dueño del infierno. Y cuando vayas ahí van a hacer fiestas y sus demonios y van a tener toda clase de placeres. Pero Satanás no es el dueño del infierno. No es quien manda ahí. El infierno es un lugar de tormento y de castigo eterno, y habrá lloro y crujir de dientes. Sí, habrá toda clase de pecados, pero no el placer momentáneo que ofrece. No habrá ninguna clase de placer, sino simplemente llanto y crujir de dientes. Hermanos, remordimiento sin poder descansar de él, sufrimiento sin detenerse ningún momento. Los tormentos más profundos, hermanos, de Jesús no fueron físicos, sino que fueron en su alma, y lo vimos en Getsemaní. Así sufrirán las personas que vayan al infierno la ausencia de todo bien, pues la fuente de todo bien les habrá dado la espalda. Estarán completamente alejados de la presencia de Dios. ¿Y a qué se refiere este versículo de Tesalonicenses? Hermanos, que quedarán exentos de cualquier clase de favor o cualquier demostración de la bondad de Dios. Hermanos, otros dicen que el infierno es en esta vida, pero ignoran que Dios les provee grandes bendiciones a pesar de los sufrimientos que encuentran aquí. Y que su bondadosa providencia, hermanos, sigue brillando en sus cabezas, aunque ellos persistan en pecar y deshonrar al Creador. Si pueden sufrir mucho aquí, pero los sufrimientos del infierno no se comparan. Se pueden atravesar dificultades grandes aquí, una tras otra, pero aún en la dificultad más dolorosa, hermanos, aún hay bendiciones que nosotros podemos disfrutar. Horas de sueño, una comida, un baño caliente, una palabra de ánimo, un abrazo de un ser querido, son cosas que representan la providencia bondadosa del Señor. Y ni aún esos detalles, hermanos, podrán ser disfrutados para aquellos que sufran el tormento eterno en el infierno. Por esta razón, hermanos, a Jesús le fue quitada toda muestra de misericordia, porque es lo que merecemos por nuestro pecado, pero Él llevó nuestro castigo
en su carne. Hermano, Cristo debía padecer consciente los horrores del infierno, en su alma y en su cuerpo. ¿Qué clase de Salvador tendríamos si Cristo hubiera ido ebrio a la cruz o bajo las influencias de sustancias? No, hermano, Jesús fue con plena mansedumbre y gozo a cumplir la voluntad de su Padre. Y a diferencia de Isaac, que seguramente forcejeó con su padre cuando se dio cuenta que él era la víctima para sacrificar. A diferencia de José, que forcejeó con sus hermanos y rogó por su vida cuando lo entregaron, Jesús caminó en plena mansedumbre y en silencio para ser destruido por el Padre. Puso las consecuencias de nuestros actos en plena conciencia sobre su carne y sobre su alma. Hermanos, y esto es lo que significa mansedumbre, porque teniendo la capacidad de evitar el sufrimiento, caminó en silencio hacia la cruz. Dice versículo 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Bueno, era alrededor de las 9 de la mañana cuando Jesús fue crucificado. Y dijimos anteriormente que los sacerdotes y principales fueron sumamente diligentes en presionar a Pilato para que fuera a ejecutar a Jesús a la cruz. Pero tenemos un detalle más que Marcos nos da en este pasaje acerca de su ropa. Fueron, hermanos, repartidas sus pertenencias entre los soldados romanos. Y esta práctica entre los soldados era común. Los soldados que crucificaban a cualquier malhechor se hacían acreedores a las pertenencias personales de aquel que era la víctima de la crucifixión. Y por lo general eran 4 soldados y por lo tanto dividieron en 4 partes iguales las pertenencias de Jesús. Su manto de una costura, sus sandalias y alguna otra cosa que Jesús tuviera puesta. Pues el capítulo 22 del Salmo 22, el versículo 18, nos anticipa esto, hermanos, 1000 años antes. Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando una ciudad o imperio era conquistado, los soldados victoriosos recogían los despojos de la ciudad como un botín, como un premio por la victoria que se había concedido. Eso muchas veces incluía a personas, a esclavos, a niños, a mujeres, y los soldados podrían hacer lo que ellos querían con el botín. Después de que, para los soldados, hermanos, y para los mismos judíos, ver a Jesús crucificado representaba una victoria. Y tal pensamiento se vio reflejado en que ellos tomaron sus ropas como botín. Pero en realidad era una victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre el mundo y sobre la muerte, hermanos. Pero era necesario que para que Jesús tuviera esta victoria, debía ser despojado. No podría haber una victoria, hermanos, sin sacrificio, sin costo. Debía ser despojado, hermano. Y si piensas que aquello, y piensa en un momento, hermano, aquello de lo que Cristo fue crucificado, despojado cuando lo crucificaron, representa todos los beneficios terrenales que un hombre puede tener. Fue despojado de su familia, de sus amigos, de su bienestar físico, de su bienestar psicológico, emocional, de paz,
de cierto grado de comodidad, hermanos, de toda clase de confort, de la paz. Fue despojado de todo lo que nosotros, como seres terrenales, podemos conseguir. Y finalmente, hermanos, fue despojado de su misma vida. Y no cantamos esto nosotros cuando entonamos Castillo fuerte es nuestro Dios. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Hermanos, Jesús fue despojado de todo aquello terrenal para comprar para sí un pueblo santo y celoso de buenas obras. Jesús fue despojado, hermanos, de cosas terrenales para comprar algo eterno y celestial. Los vestidos de Jesús fueron repartidos y tiraron los dados, hermanos, para saber quién se los quedaría. Y aún en la decisión de los dados estaba la voluntad soberana de Dios. Así como fue también la decisión de Dios de que a Cristo lo despojaran de sus vestidos, a fin de que nosotros fuéramos revestidos de Él. Y ahora su justicia, hermanos, es nuestra justicia. Y de una manera que nosotros no podemos explicar y que misteriosamente podemos simplemente abrazar en nuestro corazón, es que su justicia es nuestra. Y nosotros somos suyos, pero Él también es nuestro. Y podemos decir con plena confianza que le pertenecemos a Él, pero Él nos pertenece porque es nuestro Dios. Suyos somos y Él es nuestro también. Hermano, y no debemos vivir aferrándonos a los vestidos de los cuales Jesús fue despojado, sino que ahora que he sido revestido de Cristo, Él es mi esperanza y es aquello a lo que yo me debo aferrar. Porque cuántas veces neciamente, hermanos, queremos ir detrás de aquello que Jesús dejó a un lado por nosotros. ¿No debemos nosotros hacer lo mismo? Dejar lo que este mundo ofrece para ir en pos de Él. Y a lo mejor pensamos que no podemos ser como Él, que son demasiado atractivas las cosas que hay en este mundo, que mi fe es pequeña para dejar de confiar en mi trabajo o en una persona antes que en Cristo. Pero esto es lo maravilloso del Evangelio, hermanos, que tenemos este Salvador enviado por un Dios soberano y que en Él está el poder para vencer el mundo, que Él es la fuente de la vida y también es la fuente y el autor de nuestra fe, y Él la puede perfeccionar y fortalecer para hacernos como Él es y caminar voluntariamente en plena mansedumbre hacia su voluntad y entendiendo, hermanos, que el camino del discipulado fue ilustrado en la cruz: morir al yo y cargar la nuestra. Pero esta tarea es imposible para el hombre, pero no imposible para el Salvador precioso que tenemos. Y por lo tanto, esta mañana, si tú reconoces que no te has despojado de aquello que Él se despojó, que tu corazón sigue aferrado a aquellas cosas que son vanas, hermano, tienes en Cristo el poder y la gracia para serle fiel y para ser como Él es. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra.
Y te agradecemos por ser un Dios soberano y ser un Salvador tan precioso. Te rogamos, Dios, que manifiestes tu salvación en nuestra vida, que transformes nuestros corazones y los hagas como el tuyo, para honrarte y glorificarte, Dios, porque tú eres digno de eso y porque nos has comprado con tu sangre. En Cristo Jesús oramos.